Un saludo cordial. Nos sentimos muy agradecidos a Dios por llegar a una semana más del estudio de la lección. Estamos ya en la lección 7. Para esta semana se titula Misión en favor del prójimo. Cómo nuestro Señor Jesucristo estuvo tan interesado en enseñar a aquellos que le rodeaban la importancia de amar al prójimo. Si decimos que amamos a Dios, tenemos que reflejarlo, tenemos que demostrarlo a través de nuestro amor a aquellos que nos rodean. Más bienaventurada cosa es dar que recibir. Dar cariño, dar amor, ver por las necesidades de los demás es una de las muestras más grandes del cristianismo. El cristianismo se demuestra por actos, no solamente por palabras. Las palabras se las puede llevar el viento, pero los hechos, los actos de amor, de caridad, son aquellos que van a demostrar lo que es realmente en lo más profundo de nuestro corazón. Y es lo que la lección de esta semana nos quiere recalcar, nos quiere enseñar. Cómo poner en práctica el cristianismo que hemos asimilado, que hemos recibido. Cómo vivir el cristianismo de una manera verdadera. Eso es lo que vamos a estudiar en la lección de esta semana. Y así, amigos, agradecemos a todos aquellos que están con nosotros semana a semana. Gracias por suscribirse. Gracias por compartir este video. Recuerden que esta es una forma de predicar el Evangelio también. No solamente de mi parte, sino parte de ustedes cuando comparten, cuando se suscriben, cuando hacen posible de que este material llegue a otras personas. Miembros de nuestra iglesia, miembros de iglesias vecinas, familiares que están en otros lugares, todos aquellos que podamos compartir va a ser de beneficio para aquellos que lo reciben. La palabra de Dios tiene que correr, tiene que llegar a diferentes lugares y mientras nosotros estudiamos la lección de escuela sabática o la escuchamos, mientras la repasamos o profundizamos en el estudio de la Biblia, estamos creciendo. La palabra de Dios nos ayuda a crecer, a que podamos ver a Cristo a través de sus páginas, podamos contemplarlo a Él y podamos también ser transformados a su imagen. El ideal del cristiano es alcanzar la estatura de Cristo y esto lo logramos solamente a través de una relación, de una vida dependiente de Él, caminar con Jesús todos los días. Y lo demostramos también a través de nuestra forma de vivir el cristianismo en favor de nuestro prójimo. Y para esta semana, la misión en favor del prójimo tiene como texto clave en Lucas 10:27. Y antes de que nosotros lo leamos, vamos a darle un momento a nuestro hermano Ezequiel Peña, que semana a semana él nos comparte este versículo cantado y es una forma también de alabar a Dios. Así que unámonos en este tema, en este canto, en esta alabanza y luego volvemos. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y ya tu prójimo como a ti mismo. Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y todo tu entendimiento, y ya tu prójimo como a ti mismo. Muy bien, ahora sí vamos también nosotros juntos a ir al versículo de memoria para esta semana que se encuentra en Lucas capítulo 10, versículo 27. Vamos a leer la palabra de Dios. Nos dice, Él respondió:
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu entendimiento, y a tu prójimo como a ti mismo. Este versículo es muy importante. Aquí nos resume una porción de la ley. Recordemos que la ley de Dios, la ley que fue dada por Dios mismo a Moisés, estaba contenida en 2 tablas de piedra. Estas 2 tablas reflejaban la totalidad de la ley de Dios, los 10 mandamientos en 2 tablas. Una tabla presentaba los mandamientos que estaban en relación con Dios y la otra segunda tabla los mandamientos en relación con nuestro prójimo. Así que cuando Jesús le dicen cuál es el más grande de los mandamientos, dice, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Jesús estaba presentando el resumen de la ley. Esa primera tabla representaba el amor a Dios. Si yo amo a Dios, no voy a tener dioses ajenos, voy a respetar su naturaleza y no voy a buscar que hacer ídolos, voy a tomar el nombre de Dios con respeto, voy a respetar el sábado que Él ha separado. Ese es el mandamiento, ese es el amar a Dios. Y amar al prójimo, pues están los mandamientos que debo respetar padre y madre, y debo de no cometer adulterio, no mentir, no robar y no levantar falso testimonio y no codiciar y todas estas cosas relacionadas con el prójimo es a través de ese amor que se refleja en actos, ¿no? Que yo estoy manifestando en mi relacionamiento diario. Ese es el tipo de amor que Dios quiere que nosotros mostremos a nuestro prójimo. En una oportunidad se le preguntó a alguien, ¿y quién es mi prójimo? ¿No? Y entonces le dijo, bueno, cambia de la J por X, ¿no? Tu prójimo es tu próximo, aquel que está más cerca de ti. No importa la nacionalidad, no importa el idioma que hable, no importa el estatus social que él tenga. Él es el que está más próximo a ti. Él es tu prójimo. A Él es a quien tú tienes que manifestar amor, compasión. A Él es quien tú tienes que darle la mano, la ayuda, el apoyo que Él necesita. Amar a Dios es llevar a la práctica nuestro cristianismo, nuestra religión. Y para esto se requiere un esfuerzo consciente. O sea, yo deliberadamente tengo que hacer algo por los demás. Yo, de manera intencional, tengo que hacer lo posible, lo que esté a mi alcance, y muchas veces esforzarme un poco más para poder servir a aquellos que están pasando por necesidad. Nuestro amor por los demás refleja de manera real y directa nuestro amor a Dios, nuestro respeto a Dios, y de una manera poderosa, real, porque estamos tratando con personas tal como nosotros, con seres vivos. Así que en el libro de Juan, en el Evangelio según San Juan 4:20, declara, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, porque el que no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve. Tenemos que nosotros experimentar ese amor a Dios y al prójimo. O sea, ese es el resumen de todo el cristianismo, ¿verdad? Se resume en estas 2 expresiones bien claras, el amar a Dios y el amar al prójimo. Si yo amo a Dios, amo al prójimo. Si yo digo que amo a mi prójimo y no estoy siendo compasivo, no estoy viendo por sus necesidades, no estoy siendo empático, entonces son palabras, solamente palabras. No puedo ser cristiano hipócrita, ¿no? Que digo que amo a mi prójimo, pero que no hago nada por él. Que le digo, tienes hambre, pues ve, voy a orar por ti para que Dios te dé de comer. O estás con frío, ve, voy a orar por Dios para que te dé abrigo. Cuando yo tengo la posibilidad de hacer algo por esa persona en este momento. La lección nos llama a tener amor y cumplir nuestra misión en favor de los demás, en favor de los que son considerados nuestro prójimo. Entonces, la lección nos lleva a una experiencia que Jesús tuvo con un personaje que vamos a presentarlo aquí en el libro de San Lucas, capítulo 10 y versículo 25, ¿verdad? Aquí está, dice,
Em, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? ¿Eh? Este hombre estaba diciendo algo para probar a Jesús. Estaba queriendo ver la respuesta de Jesús. ¿Qué cosa haré para heredar la vida eterna? Dice aquí la palabra de Dios, un intérprete de la ley, o sea, un estudioso de las escrituras, un conocedor de los escritos, de los oráculos del Señor. Y viene a Jesús con una pregunta capciosa, con una pregunta para hacerlo caer, para probarle, dice la palabra de Dios. Entonces Jesús le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y en el versículo 27, aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Este hombre sabía la respuesta, conocía, pero lo conocía literalmente, lo conocía intelectualmente, lo conocía de labios para afuera. Jesús ahora va a la parte más aguda, más crítica de la experiencia de un cristiano, la práctica. Ve y haz esto, ve y haz esto y vivirás. O sea que la vida eterna se basa en cómo nosotros vivamos nuestro cristianismo, vivamos nuestra religión. Esa es una gran pregunta que Jesús le ha dado una gran respuesta. Si quieres ser salvo, ve y trata con amor a tu prójimo. Ve y atiende las necesidades de aquel que está sufriendo. Esta pregunta era una oportunidad de Jesús para poder penetrar en el corazón de aquellas personas y mostrarles que ellos necesitaban un cambio de enfoque de su vida cristiana, un cambio de enfoque de su vida religiosa, un cambio de enfoque de su vida espiritual. Entonces, de esta manera nosotros podemos darnos cuenta claramente que Jesucristo estaba preocupado por nuestra salvación, de tal manera que nos estaba direccionando, nos estaba encaminando por el camino correcto hacia donde nosotros tenemos que dirigirnos si es que queremos alcanzar la vida eterna. En esta época se había perdido el amor por el prójimo. Ya no había un sentido de respeto por la vida. Vamos a seguir luego para darnos cuenta de este aspecto. Dice aquí en Primera de Corintios, capítulo 15 y versículo 30, el apóstol Pablo, que es otro preocupado por las personas, por las necesidades, por cumplir con el prójimo. Dice aquí en el versículo 30, dice, ¿y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Dice, a cada hora, cada día muero. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. No hay nada. Así que las motivaciones, ¿no? Aquello que nos motiva a nosotros a hacer lo que hacemos, debe ser el querer estar con Cristo por la eternidad. Y las motivaciones del intérprete de la ley eran unas motivaciones sospechosas, ¿no? Que llevaban a que Jesucristo caiga por lo que estaba preguntando. Pero Jesús, más preocupado por la salvación también de este hombre, porque Jesús quiere que todos se salven, entonces ahora nos da a nosotros un mensaje directo. El mensaje está relacionado con el método de cómo llegar a las personas. Jesús conoce nuestras intenciones. Jesús conoce nuestras motivaciones. Jesús sabe lo que nosotros estamos pasando, todas las necesidades. Y entonces Jesús, conociendo esto, Él nos dirige. Él, por medio del Espíritu Santo, nos conduce a la satisfacción de nuestras necesidades, pero viendo también las necesidades de los demás. Él va a suplir lo que nosotros necesitamos,
pero Él quiere que nosotros también seamos un canal, un medio para poder llegar a aquellas personas que están sufriendo. Vamos ahora a otro versículo, porque la palabra de Dios nos presenta varios versículos importantes relacionados con nuestra función, con nuestra misión, con nuestra responsabilidad como cristianos hijos de Dios. Mateo 26 y versículo 56. Dice, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, huyeron. Aquí dice, todo sucede para que se cumplan las escrituras. Una de las razones principales por las cuales Cristo vino a este mundo fue para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Pero los judíos y luego posteriormente los cristianos no iban a aceptar algo si es que no estaba aquí en la palabra de Dios. Así que las profecías son aquellas eh, revelaciones de Dios que se escribieron antes que sucedan para que nosotros podamos estar seguros que es Dios quien nos está dando la revelación y no el enemigo de las almas. Entonces nos dice aquí, todas las escrituras se han ido cumpliendo y se seguirán cumpliendo hasta cuando Cristo venga por segunda vez. En el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 11, también encontramos una declaración que complementa este punto. Dice aquí, y todos estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. ¿Qué ejemplo más maravilloso? No solamente es recibir la palabra que nos dan los predicadores, sino de ir y estudiar, ver si las cosas que se nos están diciendo son ciertas, ver si las cosas que se nos están predicando están con un así dice el Señor, con un escrito está. Entonces, debemos leer las escrituras, que es la palabra de Dios, por nosotros mismos, por nuestra propia cuenta. Tenemos que dedicarnos a estudiar la palabra de Dios. Tenemos que nosotros mismos estudiar y profundizar. Las respuestas están en la palabra de Dios. Cualquier pregunta que tengamos aquí, debemos ir a la Biblia. La Biblia es la luz. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y una lumbrera para mi camino. Vivimos en un mundo de tinieblas, de oscuridad. Estamos en medio de trampas puestas por Satanás. ¿Cómo poder caminar firmes en un mundo de esta naturaleza? Con la Biblia en la mano, con la palabra de Dios, que es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Así como Jesucristo vino, se hizo carne, caminó sobre este mundo y siempre estuvo dispuesto a enfrentar al enemigo con un escrito está, ese secreto también es para nosotros. Tenemos nosotros que buscar la ayuda divina. Sin Dios no podremos hacer nada. Así que el método de Cristo era usar las escrituras. La respuesta de Jesús siempre estaba basada en la Biblia, estaba basada en un escrito está, y esa lección para nosotros es muy importante. No podemos hacer las cosas fuera de los principios establecidos en la palabra de Dios. No podemos actuar con un así digo yo, esto me parece, yo creo, así me gusta, esta es mi forma de pensar, así me enseñaron, esta es mi religión. No, tenemos que ir a ver qué es lo que dice la Biblia. La Biblia es la revelación de Dios que tiene más peso que la tradición, que tiene más peso que cualquier ser humano, por más alto que haya llegado en sus estudios o en su conocimiento, porque lo que aspiramos es alcanzar la vida eterna. Lucas 10, 27. Vamos a regresar una vez más y aquí en Lucas 10, 27 encontramos la declaración. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 28. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Así que la respuesta es precisa, es clara. Él mismo estaba respondiéndose. Esta era una estrategia de Jesús, ¿verdad? Hacer de que la persona responda la misma pregunta que había hecho.
Y con ese conocimiento intelectual que tenía, dio la respuesta precisa. Pero Jesús, con el buen criterio que está usando para encaminar a este hombre hacia la acción, le dice, haz esto y vivirás. Haz esto y vivirás. Para la mayoría de los creyentes, dar las respuestas correctas relacionadas con la doctrina no es tan difícil. Lo difícil es vivir esas doctrinas, vivir por fe. Eso es lo más difícil. El desafío consiste en hacer que lo que sabemos que es correcto, lo sigamos, que actuemos de acuerdo con nuestros conocimientos. Hay muchos que aunque saben lo suficiente para ser salvos, se perderán porque decidieron no obedecer. Decidieron seguir sus propios impulsos. El solo hecho de saber acerca de amar a Dios y a nuestro prójimo no es suficiente. Tenemos que ponerlo en práctica. Tenemos que ir un paso más allá de la predicación, que es la acción. Porque es bonito predicar, es bonito hablar, es bonito decir las cosas. Lo complicado es cómo lo voy a hacer, cómo voy a poner en práctica. Eso es lo que debemos nosotros hacer, buscar la ayuda de Dios para realizar esto. Santiago también nos dice, ¿no?, que la fe sin obras es muerta. O sea, si yo digo que tengo fe, pero no pongo en práctica esa fe, no hago nada por demostrar mi fe, entonces mi cristianismo es muerto, mi religión no tiene sentido, estoy fuera de enfoque. La fe sin obras es muerta. El cristianismo no es solamente un conjunto de doctrinas, de creencias distintivas. El cristianismo en realidad es una forma de vida o es un estilo de vida. Y un estilo de vida que está enfocado en seguir el ejemplo de Jesús. Por eso que somos cristianos. Debemos preocuparnos por los demás. Debemos ver por las necesidades de otros. Amar a los demás como a uno mismo. Amar a aquellos que no nos aman. Orar por aquellos que nos odian. Bendecir a aquellos que nos maldicen. Jesús vino a hacer un cambio en los paradigmas mentales de la gente de su época y como consecuencia también nos afecta a nosotros. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar. Aquí en Lucas 10, 27 y 28, ¿no? Cuando dice ahí, amarás al Señor con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Es una expresión que Jesús ya había mencionado en otro momento. Cuando dice poner al Señor, a tu Dios, en primer lugar. Tenemos que ponerlo a Él en primer lugar. Y el amor es el principio del gobierno de Dios. El carácter mismo de Dios es amor. La fe verdadera depende de los mandamientos que están resumidos en amar a Dios y amar al prójimo. Si una persona no hace estas dos cosas, entonces pues alcanzará la vida eterna, porque está obedeciendo a Dios y su palabra. Vamos a ver Gálatas 5:14. El apóstol Pablo, aquí en el libro de Gálatas, nos dice algo que también nosotros deberíamos tener presente. Aquí, Gálatas 5 y versículo 14. Dice, porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El apóstol Pablo estaba muy interesado en que nosotros mostremos amor al prójimo, porque él lo tomó de Jesús. Y Jesús vino a reformular las cosas que se habían tergiversado del Antiguo Testamento. Ahora el Señor nos dice que tenemos que amar al prójimo de verdad, de corazón, ¿no? Ya el profeta Miqueas había dicho, ¿qué es lo que Dios quiere? Sino solamente hacer justicia, armar misericordia y humillarse delante de Dios. Y este es el principio que nos lleva al amor al prójimo. Cuando nosotros hacemos justicia hacia los demás, cuando nosotros tenemos misericordia por los demás y cuando nosotros nos humillamos delante de Dios para poder actuar como Él actuó. Y Pablo, pues,
muestra que el amor de Dios no solamente es una práctica superficial, ¿no? Sino que es un amor que se demuestra en nuestro trato, en nuestra forma de vivir, en nuestro relacionamiento diario. Las obras prácticas demuestran la realidad de la fe que profesamos. No es solamente una fachada, no es solamente una forma de presentar las cosas. Nosotros debemos vivir un cristianismo genuino, sincero, profundo, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Recordemos que esta es la misión que Dios nos ha puesto, eso es ir y hacer discípulos. No solamente voy a hacer discípulos a aquellas personas que me caen bien, es por todo el mundo, a todos aquellos que pasan necesidad, que están sufriendo, que están siendo desalojados de sus viviendas, que están huyendo por las guerras, que están pasando hambre, que están llegando a nuestro país y que a veces se crea una crisis y quisiéramos que todos se vayan, pero es nuestra responsabilidad también ver por ellos. Ese es un momento en que estamos siendo probados en nuestro cristianismo y a veces nos sentimos cansados, a veces estamos agobiados, a veces no tenemos tiempo para estar viendo por un grupo de personas que llegaron, por unas familias que ahora están allí sin tener dónde ir a vivir, que están alojadas provisionalmente en un determinado lugar, que están pasando hambre, que no tienen trabajo, que quieren ver cómo arreglar sus papeles, que están buscando un abogado, que están detenidos en un determinado lugar, que quieren movilidad para llegar aquí, que quieren un abrigo para sus niños. Y tantas iglesias están siendo visitadas, ¿no? Por estas personas que están llegando, que a nosotros nos empuja a poner en práctica nuestro cristianismo que está en lo más profundo de nuestro ser. Así que el verdadero cristianismo es ver por las huérfanas, por los huérfanos, por las viudas, por aquellos que están pasando por necesidades, no solamente por los que están bien, no solamente pasarla bien con los amigos y con los pares y con aquellas personas que están en una condición agradable, ¿no? Sino también por los que están pasando por momentos desagradables. Así que la historia del buen samaritano es una historia que se repite también hoy en día. ¿Quién es mi prójimo? El prójimo es todo aquel que está cerca de nosotros, que está pasando por necesidades también. Tenemos que actuar con misericordia por nuestro prójimo. Aquí, cuando el Señor le relata esta experiencia, dice, ¿no? En el versículo 30, dice, respondiendo Jesús le dijo a un hombre que descendía de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Y aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Y un sacerdote. Y el que estaba herido era uno de su misma fe, uno de su misma nación, uno de su misma posición, pero no vio por él. Siendo este hombre un sacerdote, un ministro, podríamos decir. Tal vez iba a su servicio en el santuario, no quiso contaminarse pensando que está muerto. Y luego dice, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Un levita, un servidor del santuario, tampoco quiso hacer nada. Pero vino un samaritano, dice, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Jesús estaba diciéndole, mira, lo de su propio país, lo de su propia raza, lo de su propio lenguaje, no hicieron nada. Tuvo que venir un extranjero, a los cuales los judíos odiaban, samaritano, y este samaritano tuvo misericordia. Para los judíos los samaritanos eran como que ya estaban perdidos, como que Dios no tenía un lugar para ellos, habían perdido la misericordia de Dios. Pero acá nos dice, no, este samaritano fue tocado por Dios para ayudar a esta persona, fue movido a misericordia. Y entonces dice que curó sus heridas y vio por él y lo llevó en su cabalgadura y lo llevó hasta un lugar donde pudieran atenderlo. Y dice aquí en el versículo 35, al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Estaba no solamente preocupándose por traerlo, que lo atiendan, sino que sigan atendiéndolo y si algo más
gastaba, Él lo iba a pagar. La pregunta, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en mano de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces una vez más Jesús le dice, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz tú lo mismo. Tal vez aquel hombre estaría pensando, pues yo hubiese hecho lo que hizo el sacerdote, o yo hubiese hecho lo que hizo el levita. Pero Jesús me dice que haga lo que hizo el samaritano. Jesús me dice que yo haga lo que hizo este extranjero, porque Él está viendo en lo más profundo de mi corazón que tal vez yo no iba a actuar de esa manera. ¿Quieres ser salvo? ¿Quieres entrar al reino de los cielos? Haz lo que dijo Jesús que hiciéramos. Ve y haz tú lo mismo. Si nuestra fe tiene algún sentido, debemos tender la mano al necesitado, al que necesita de nuestra ayuda. Tenemos que hacer algo por ellos. Tenemos que unirnos en una acción comunitaria. Tenemos que unirnos en una fuerza común para ver cómo ayudar a aquellos que están pasando por necesidad. Ponernos en el lugar de ellos. ¿Qué quisiéramos que hicieran con nosotros si estuviésemos en su lugar? Si nosotros estuviésemos saliendo de nuestro país, estuviésemos cruzando una frontera, estuviésemos pasando por una enfermedad, o un hijo nuestro, o un esposo, esposa, están pasando por necesidad, no tenemos los recursos necesarios y acudimos a alguien para que nos ayude. ¿Qué quisiéramos que hicieran por nosotros? Jesús dice, eso ve y haz tú también con ellos, para que otro día alguien lo haga contigo. Esa es la ley de la regla de oro. Haz con otros lo que quisiera que hagan contigo. Así que las buenas obras son los frutos que Cristo quiere que produzcamos con palabras amables, hechos generosos, tierna consideración por aquellos que están pasando por necesidades, por los pobres, afligidos y menesterosos. Esta es la religión práctica. Todo acto de justicia, de misericordia y benevolencia, dice, producen melodías en el cielo. El cristiano tiene que ser reconocido por sus obras. La persona que dice que sigue a Dios, que sigue a Cristo, que sigue al Señor, debe actuar con amor, con misericordia. No es solamente ir a la iglesia, alabar a Dios, cantar al Señor. Viene un necesitado, bueno, ahí vean qué hacen, chao, nos vemos. No, es decir, ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? ¿Cómo ponemos todos el hombro? Porque alguien va a ayudar, pero de repente la carga es muy pesada para uno. Pero si entre todos nos ponemos de acuerdo para ayudar a esa persona, entonces estamos cumpliendo la misión por nuestro prójimo. Como iglesia, como cuerpo, como familia, nos podemos organizar mejor. Entonces yo les recomendaría que en cada iglesia exista un departamento de servicio a la comunidad, un departamento que atienda a los pobres, como el de Dorcas o diaconisas o diáconos, pero que se enfoque en ayudar, porque las situaciones críticas van a seguir aumentando, las necesidades van a crecer. Y si nosotros no estamos organizados, no tenemos un equipo de personas que estén viendo las necesidades y cómo suplir en caso de que aparezcan situaciones extremas, entonces cuando lleguen estas situaciones vamos a estar pasando momentos muy difíciles. Mejor es que nos organicemos, que seamos precavidos, que hagamos planes anticipados. ¿Qué hacer en caso de que ocurra esto? ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo le ayudamos? Y esto nos va a ayudar a ayudar a otros. Esto nos va a ayudar a organizarnos mejor y también nos va a ayudar a quitarnos una carga que a veces nos la imponemos cuando no hemos hecho previsión. Así que mis queridos amigos, que el Señor nos ayude a cumplir la misión que Él nos ha encomendado. Que el Señor nos ayude a organizarnos como iglesia para servir mejor a nuestro prójimo. Y el servicio al prójimo es también aquellos que están dentro de la iglesia como aquellos que están fuera.
aquellos que son nuestros vecinos en la comunidad o aquellos que están viniendo del extranjero, canalizando la ayuda, organizándonos bien, trabajando en coordinación con otras iglesias, con otras instituciones, con los municipios, con el gobierno local, podemos hacer una gran obra, una gran labor en beneficio de todos los que están sufriendo en estos momentos. Así que manos a la obra, vamos a la acción, que seamos cristianos comprometidos y que demostremos con actos y con acciones lo que decimos a través de nuestras palabras. Que el Señor nos bendiga. Hasta la próxima semana.